Soy yo. Hola a todos. Mi nombre es Brett Fleischman y soy el estrategista ah, climático aquí en el condado de Boulder. Quería hablar un poquito sobre cómo llegamos a este punto. En el 2024, el condado de Boulder hizo una encuesta de las mejores prácticas a equidad climática y guiada por principios y con el apoyo de consultantes de justicia climática, liderado por la comisionada Loachman. Comenzamos a estructurar este, lo que queríamos ver para esto y para ayudar a las comunidades que son más afectadas por el cambio climático, que nosotros queremos apoyar a comunidades que son afectadas y queremos cumplir con las metas de equidad social también. Y estamos muy emocionados de estar trabajando con JSI, que sabe cómo trabajar esto. Esto fortalece esta estructura y la administración de este esfuerzo. Estamos muy felices, emocionados de mirar el liderazgo que estos fondos van a apoyar a nuestra comunidad. Y sí, estoy muy feliz de poder trabajar con JSI y sí, esta es nuestra agenda para el seminario del día de hoy. Vamos a ver un poquito más de antecedentes sobre el cambio climático, un repaso de la subvención, vamos a repasar el proceso de la solicitud y mostrarles cómo pueden hacerlo. Y como dije, va a haber suficiente tiempo al final de la presentación para que hagan preguntas. Entonces, proveyendo un poquito de, de información sobre este programa, en el 2024 el condado de Boulder realizó una revisión exhaustiva de las mejores prácticas en la materia de justicia climática con base en las recomendaciones de los consultores externos de justicia ambiental. El personal del condado de Boulder y la Junta de Comisionados del condado se desarrolló una visión de los fondos de equidad climática. El objetivo del fondo es ampliar el acceso a la financiación relacionada con el clima para las comunidades y personas afectadas de forma desproporcional por el cambio climático. En julio de este año, los comisionados del condado de Boulder le ordenaron lanzar el nuevo Fondo de Equidad Climática. El fondo distribuirá hasta 2.5 millones de dólares en el 2025. Podemos continuar la siguiente diapositiva. Y esta iniciativa fue recibida y es apoyada por la Junta o el Consejo de los Comisionados del Condado de Boulder. Ella quiere que ustedes sepan que estos fondos de equidad climática es con la base de la convicción que las comunidades saben lo que necesitan y con las metas de equidad racial para el condado de Boulder. Y queremos apoyar a las personas que son más impactadas por la crisis climática, ¿ok? Y queremos dejarles saber que hace este fondo único y especial. Es diferente a otras iniciativas que son fundadas por el gobierno. El proceso es diseñado para ser accesible y apoyar con recursos disponibles para los solicitantes. Y si vamos a tener horas de oficina, por ejemplo, consejos de cómo escribir la subvención y vamos a mencionar esas oportunidades al final de la presentación. También es especial este fondo porque usa un alcance donde involucramos a las comunidades. Esto quiere decir que las comunidades que son más impactadas por el cambio climático, cómo se determinan la distribución de recursos. Las voces de las comunidades son presentadas a través de este fondo y el diseño de este fondo. El Condado de Boulder estableció a el Comité de Creación de Colaborativo conocido como el CCC. Ellos ayudaron y definieron los aspectos claves del BCF con 6 diversos líderes comunitarios que son expertos en el cambio climático y en subvenciones. Nos ayudan
El Comité de Evaluación Comunitaria, conocido como el CEC, estará compuesto por miembros de la comunidad que revisarán de forma independiente las solicitudes de subvención y formulan recomendaciones de financiación. Actualmente estamos reclutando miembros de la comunidad para formar parte del CS, así que sí, consulte el sitio web para el proyecto para obtener más información y presente su solicitud antes de este viernes si está interesado. También compartiremos el formulario de interés en el chat. El, el Fondo de Equidad Climático está diseñado y administrado por JSI. JSI es una organización global sin fines de lucros dedicadas a mejorar la calidad de vida mediante los mejores resultados en salud y evaluación. Están basados en nuestra oficina de Denver, Colorado. JSI fue seleccionada para co-crear, administrar y gestionar el BCF y el proceso de subvenciones. JSI es responsable de garantizar el proceso de y los solicitantes cumplen con todas las políticas y procedimientos pertinentes del condado. Las siguientes diapositivas van a ser en inglés y la siguiente va a ser en español. Y como mencioné, estas diapositivas, la presentación va a ser compartida después, entonces no se andan como que tienen que aprenderse todo esto ahorita. Voy a estar repasando quienes son elegibles para liderar y solicitar subvenciones, organizaciones y solicitantes locales de primera línea, liderados por comunidades, incluyendo organizaciones civiles de lucros, tribus, entidades tribales, redes de ayuda mutua, asociaciones vecinales como parques de casas móviles, viviendas para personas de bajos ingresos y asociaciones de vivienda de Boulder. Iniciativas lideradas por residentes también son bienvenidas a postularse. Grupos informales o coaliciones sin estatus oficial de organización sin fines de lucro ni patrocinio fiscal, solo pueden postularse para el nivel 1. Continuamos con la diapositiva en español para que ustedes puedan ver quiénes son elegibles y no elegibles. Aquellos que no son elegibles para liderar son universidades municipales, incluyendo condado, estado y gobierno federal, y empresas con fines de lucro. Esas personas que soliciten como entidades individuales sin colaboradores no pueden solicitar este fondo. Por ejemplo, si desea instalar, pero por ejemplo, si desea instalar un panel solar en su casa, este fondo no sería una buena opción para usted. A continuación, vamos a estar repasando los dos niveles de fondos que tenemos disponibles. El nivel uno, que es conocido como r- raíces comunitarias, son para organizaciones con estatus sin fines de lucro. Esas subvenciones en este primer nivel van de 5,000 a 50,000 dólares. El periodo para este proyecto es 6 meses a un año y esta es para personas o entidades que están en las primeras etapas o para proyectos pequeños. Estamos buscando otorgar 10 de estas subvenciones de nivel 1 en este ciclo inicial. Ahora voy a cambiar la diapositiva a la segunda, que está en español. En este nivel 2 es dirigido para proyectos conciliados o con iniciativas emergentes y estos van a ser hasta 55 millones de mil dólares, perdón, a 1 millón de dólares y estos son hasta un año. Nivel 2 son para proyectos ya más establecidos y tal vez tengan mayores inversiones y y demuestren que están más preparados. Vamos a otorgar 5 subvenciones de este segundo nivel en este primer ciclo. Esta diapositiva destaca algunos de los valores claves que buscamos en una solicitud. Queremos que se asegure que esos proyectos que propongan estén liderados por comunidades de primera línea y que beneficien principalmente de estas. Estas comunidades son aquellas que experimentan los impactos más inmediatos y graves de cambio climático como mayor frecuencia. Son comunidades de color, indígenas y bajo ingresos. Los proyectos deben centrarse en la equidad, la justicia, las fortalezas culturales o comunitarias. Así que
así como el apoyo y las alianzas comunitarias. Los proyectos elegidos también deben representar un compromiso con la acción climática, especialmente en relación con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan cambio climático y deben garantizar que la mayor parte del beneficio e impacto comunitario se refleje en el condado de Boulder. Esos son algunos ejemplos. Esta lista no es muy detallada, es solamente la estamos usando como ejemplo para ciertos proyectos que posiblemente serían elegibles y tampoco es con el propósito de proveer guianza para proyectos que probablemente serían fundados, comenzando con algunas de las categorías. La, sanar la conexión cultural, artes, narración y medios, educación y participación de los jóvenes. Algunas de estas categorías incluyen la resiliencia cultural, prácticas intergeneracionales, proyectos que documenten cambios en el medio ambiente y lideradas por compañeros o grupos de abogacía en campuses de la escuela. Y como John compartió en el chat, tenemos muchos más ejemplos, pero los recursos. Tenemos ayuda mutua, necesidades básicas, resiliencia climática y también sistemas de aire, tierra y agua y sistemas de alimentación. Algunos ejemplos incluyen categorías como una caja de herramientas para ayudar a las comunidades para planear para olas de calor y también para aprendizaje de la calidad de aire, educación y monitoreo. Los últimos ejemplos queremos que piensen en general qué es la justicia climática y la justicia del medio ambiente. Algunos de estos ejemplos incluyen infraestructura, vida sin residuos y con bajas emisiones de carbono, justicia laboral y económica. Y algunos ejemplos de estos incluyen esfuerzos para transportación segura, auditorías, incluyendo caminando, talleres de bajo gasto, entrenamiento en compostaje, entrenamiento sobre instalaciones solares y restauración ecológica. Ahora que ya hemos repasado quiénes son elegibles y algunos proyectos elegibles, vamos a repasar el perdón, el proceso de solicitud y le doy el tiempo a Bianca. Hola a todos, mi nombre es Bianca, soy coordinadora de programa con JSI, ayudando a apoyar el fondo de equidad climática para el condado de Boulder. Voy a estar repasando el proceso. Este es un repaso breve de cómo pasar paso por paso. Savannah acaba de repasar los requisitos de elegibilidad y ejemplos de proyectos. Ya cuando tengan una idea para el proyecto y saben que son elegibles, están listos para llenar la solicitud. Ya cuando hayan entregado su solicitud, vamos a estar evaluando las solicitudes para confirmar que son elegibles y que tenemos toda la documentación requerida. Ya cuando hemos pasado por ese proceso, su solicitud va a estar mandado al Comité de Evaluación Comunitaria, que van a ser miembros de la comunidad que califican su solicitud. Después, usando esas evaluaciones, JSI y el Condado de Boulder va a crear una plantilla para que sea aprobada para por parte de los comisionados del Condado de Boulder. Ahora voy a hacer un repaso rápido de cómo encontrar la solicitud en el sitio web y y cómo se ve la solicitud. Entonces voy a traerlos al sitio web de cambio climático. Hay muchos enlaces en el chat, pero mucha de la información la pueden encontrar en este sitio web. En esta cajita azul van a mirar la solicitud en línea, la seleccionan y los va a llevar a más solicitud, más información de elegibilidad y también donde pueden localizar los enlaces para nuestra solicitud. La solicitud para la subvención fue diseñada con este comité de creación colaborativa. Son 6 miembros de la comunidad que quisieron hacer la solicitud lo más accesible y directa que pudiéramos. Y como Sabana mencionó, hay dos solicitudes disponibles, la de nivel uno, que es de 5,000 a $50,000 para proyectos más pequeños, y la solicitud de nivel 2, que es de $55,000 hasta $1,000,000 para proyectos más grandes, que ya va a ser liderado por
grupos establecidos sin fines de lucros o organizaciones que ya tienen patrocinadores fiscales. Entonces pueden seleccionar la solicitud para nivel uno o nivel 2. Esta primera página se asegura que puedes responder estas preguntas para asegurarnos de que esta oportunidad de fondos para ti es la mejor opción para usted y para su organización. Y para interpretación en español, la traducción la pueden prender en la esquina de arriba y las instrucciones van a ser prohibidas en español. El resto de la solicitud van a seleccionar continuar y pueden trabajar en la solicitud y se les va a mandar un correo electrónico si quieren terminar la solicitud en otro momento. Muy bien. Ahora transicionándonos en cómo es calificada la solicitud, el comité, la evalua- el comité de evaluación comunitaria van a estar calificando, o se está, van a hacer una escala del 1 a 5 para calificar cada sección de solicitud. Si una sección obtiene un 1, probablemente no responde a la pregunta planteada. Una respuesta puede obtener 2 si no se alinea con los objetivos claves de los fondos o si el solicitante no describe claramente cómo completará el proyecto. Esto es poco probable que los solicitantes con puntuaciones predominantemente de 1 o 2 reciban financiamiento. Una respuesta puede obtener 3 si se alinea con los objetivos del fondo, pero los evaluadores identifican fallas significativas en el diseño o el enfoque de los proyectos. Con una puntuación de promedio de 3 pueden recibir financiación, pero podrían requerir asistencia técnica. Las solicitudes con puntuación promedio de 4 o 5 tienen más probabilidades de ser recomendados para financiación. Abordan un problema de justicia ambiental y en una comunidad de primera línea demuestran una participación comunitaria significativa y existe la capacidad para ejecutar el proyecto. Aparte de esto, el comité de evaluación utilizará un sistema de puntuación ponderada. Ah, algunas partes van a pesar más que otras. Por ejemplo, aquí pueden ver que metas y resultados previstos y descripción de proyectos centrados en la comunidad pesan más que en la parte de presupuesto o evaluación. Inicialmente, la primera página de la solicitud, incluyendo la información del solicitante, es está requerida, pero no es considerada en el proceso. El presupuesto es requerido para tanto la solicitud de nivel uno o nivel 2 y también se necesita un resumen breve de cómo van a estar usando los fondos para este programa. Y como mencionó Savannah, vamos a estar proveyendo horas de oficina para responder preguntas sobre el proceso, presupuesto o la rúbrica de calificación. En junio y julio nos reunimos con el comité y fue aprobado en julio por los comisiones del condado. El plazo de solicitud está abierto del 1 de agosto al 15 de septiembre y ya cuando eso se cierre, el comité de evaluación comunitaria revisará las solicitudes y recomendará las subvenciones a la junta, quien las aprobará. Después de que se aprueben, entraremos en la contratación en noviembre y los proyectos comenzarán un poco después. Y finalmente, aquí hay fechas claves, como mencionó Savannah. Vamos a estar compartiendo esta presentación y estas fechas también están en el sitio web, pero la solicitud ya está abierta hasta el 15 de septiembre a las 5 de la tarde. Si están interesados en ser un evaluador en el Comité de Evaluación Comunitaria, nuestra forma de interés está abierta hasta el viernes, este viernes, y vamos a estar proveyendo más eventos que apoyen esto y si conocen de otros eventos o miembros de la comunidad con los que debemos de conectar, por favor déjenos saber. Y le regreso el tiempo a Savannah para preguntas y respuestas. Gracias, Bianca. Bueno, tenemos suficiente tiempo para responder sus preguntas. Pueden continuar haciendo preguntas en el chat o pueden levantar la mano usando
la barra de herramientas de Zoom si tienen preguntas sobre elegibilidad o preguntas fiscales que no están incluidas en las preguntas-respuestas. Las preguntas y respuestas frecuentes pueden mandarnos un correo electrónico a bouldercounty.gov. Vamos a comenzar con preguntas y voy a leer algunas de las preguntas que ya fueron hechas. Se pregunta si organizaciones que ya son establecidas sin fines de lucro son elegibles para llenar la solicitud para nivel uno. Nivel uno es para proyectos más pequeños, pero sí, la respuesta es sí, son elegibles organizaciones sin fines de lucros para llenar la solicitud. Déjame ver si tenemos más preguntas y de nuevo siéntanse libres si quieren hacer una pregunta, levantar la mano. Una de las otras preguntas que tenemos aquí, ¿para cuándo se tienen que gastar los fondos y van a haber más oportunidades después de este primer ciclo que se use los fondos? Esperamos que usen estos fondos dentro de un año y si recuerdan que las subvenciones menores de primer nivel tienen de 6 meses a un año y las otras organizaciones van a tener un contrato que comienza el próximo año en este ciclo inicial. Déjeme ver aquí a ver si hay más preguntas. ¿Hay un límite a cuántas solicitudes un proyecto puede entregar o se limita a patrocinadores fiscales? Porque si recuerdo correctamente, sí hay un límite. Voy a dejar que mis compañeros respondan esta. Hola a todos, esta es Leslie Pachardo Fall, una de las consultantes para el JSI, y como Savannah mencionó, puedes llenar la solicitud cuando a veces piensas que tu proyecto cumpla con el criterio y si los fondos van a apoyar la iniciativa que tienes, vamos a estar otorgando solamente un proyecto por ahora, porque este es el ciclo inicial. mm, Y como dijo Savannah, esto es un proceso y estamos aprendiendo mucho sobre este primer nivel y vamos a aprender mucho sobre lo que necesitan las comunidades y cómo están respondiendo. Y si tienes más preguntas sobre eso, también vamos a estar proveyendo horas de oficina las siguientes semanas y también participaciones en persona y virtualmente, donde podamos responder más preguntas y proveer respuestas específicas a sus proyectos. Gracias, Savannah. Gracias, Leslie. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpa, no levanté la mano, pero alrededor de la pregunta que estaba haciendo, que está haciendo que este es un proyecto inicial y quieren que esos fondos se gasten ahora. ¿Ya tienen asignados fondos para años en el futuro para que este proyecto sea sustentable? Mi pregunta es porque si ponen a operar una organización sin fines de lucros eh, de, de 5,000 a 50,000, o sea, y el año que viene no tienen recursos para continuar este proyecto. O sea, no sé si hay un plan para, para extender esos fondos para los años que vienen. Gracias por tu pregunta. Voy a pasarle esa pregunta a ya sea a Brett o a Emily. Sí, la manera en que funciona aquí en el condado de Boulder, operamos un presupuesto anual basado en los ingresos de impuestos. Y tenemos un compromiso de nuestros comisionados que van a estar evaluando esto anualmente, sus contribuciones a los fondos generales del Fondo de Equidad Climática y nos sentimos confiados de que vamos a tener los fondos
para por lo menos el año que viene. Y eso es lo mejor que podemos decir por ahora, que cada año vamos a estar evaluando nuestro presupuesto y tratar de continuar esos fondos de equidad climática. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta en conexión con esto. ¿Esto pues, es un fondo solamente basado para proyectos o puede ser para desarrollar capacidad? Sí, puede ser para eso también. Y como me viste en la presentación, todas las solicitudes van al CS, el Comité de Evaluación Comunitaria. Y sí, ellos son los que repasan las solicitudes y deciden a quién proveer los fondos. Gracias. Parece que hay un par de preguntas relacionadas a la cantidad de subvenciones que van a ser otorgadas y ya pueden ver la respuesta de John. Para el nivel uno vamos a otorgar 10 y para el nivel 2 van a ser 5. ¿Alguien más que tiene preguntas, que quieran prender su micrófono y hacer la pregunta? Tal vez este, su función para levantar la mano no está funcionando, pero también las pueden hacer en el chat. Puse una pregunta en el chat. ¿Esperan otorgar el fondo completo de 2.5 millones de dólares en esta primera ronda de fondos? Y si sí, los otorgados van a recibir la cantidad completa o a través del 2026. Muy bien, gracias por tu pregunta, Paul. Nuestra meta es otorgar los fondos completos de 2.5 millones de dólares este ciclo y el trabajo de un solicitante, este, van a ahí poner si quieren recibir el montón de dinero por completo o si por partes. Déjenme ver si hay más preguntas. Déjame ver aquí porque parece que ya respondimos casi todas. Hay otra aquí. Los esfuerzos de planificación son elegibles, por ejemplo, un plan de resiliencia comunitaria, por ejemplo, para una sesión de viviendas es elegible o un plan de resiliencia existente. Estos serían proyectos que no son elegibles y creo que tenemos respuestas más técnicas alrededor de sesiones de casas. Amy es nuestra líder de finanzas. No sé si tienes alguna respuesta adicional para esta pregunta. Hola a todos. No se van a las respondiste perfecto, pero si tienen más preguntas a través del correo electrónico, soy feliz de responderlos directamente. Gracias, Amy. Para reiterar, los esfuerzos de planificación especial que están relacionadas a la residencia comunidad sería un proyecto no elegible. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo pregunta. Lo que he estado viendo y yo ayudé a desarrollar las recomendaciones para Justice por mí, el compromiso y algo que hemos estado viendo y que estamos preocupados. Nosotros somos una organización pequeña que ha estado haciendo este trabajo de justicia climática por los últimos 9 años. Es que nos han contactado organizaciones nacionales muy grandes que probablemente nunca han hecho trabajo de equidad porque han perdido fondos o muchos de nosotros no nos dieron los fondos y el trabajo de diversidad, equidad e inclusión alrededor del trabajo.
de justicia climática y estamos preocupados por organizaciones nacionales que hagan este tipo de cosas de nuevo, como lo que hicimos para Justice 40. Esos fondos son para la capacidad de primera línea y organizaciones que ya están haciendo el trabajo, especialmente relacionadas con equidad y justicia. ¿Cómo ustedes o la rúbrica de calificación? Porque anticipo que van a recibir muchas solicitudes de lo que hemos visto de organizaciones que no han estado haciendo el trabajo y que no sirven a nuestras comunidades. ¿Cómo se van a asegurar para sacar a esas personas y asegurarnos este, que están priorizando a nuestras comunidades de primera línea? Gracias, Kathy. Gracias por el trabajo que has hecho para Justice 40. Ah, La, la rúbrica de calificación están en nuestro sitio web y definitivamente quiero asegurarnos haciendo preguntas que nos platiquen bien de qué es el proyecto, cómo van a enfocarse en las comunidades de primera línea y con el Comité de Evaluación Comunitaria, el CEC. Estas son personas que van a investigar quiénes son las personas que van a estar tomando parte y quiénes son las organizaciones, quiénes son las coaliciones que van a estar haciendo este trabajo. Queremos asegurarnos que sea equitativo, inclusivo a través del proceso de solicitud, pero también el proceso de evaluación. Y queremos asegurarnos darle a las comunidades de primera línea y estas organizaciones las mejores oportunidades para que reciban estas oportunidades para recibir fondos. ¿Te ayudó esa respuesta? Sí, también quiero decirle a las personas que están aquí y reiterar que muy a menudo es la, la equidad y se cambia a igualdad y no es lo mismo. Nuestra intención con estas recomendaciones es desarrollar la capacidad de lo que las organizaciones ya están haciendo, porque hemos tenido estas barreras a fondos y quería compartir eso, porque sí me preocupa que estas organizaciones tan grandes quieren juntarse con nuestras pequeñas organizaciones y me preocupa eso, que porque ellos no tienen los intereses de nuestra comunidad en su enfoque y habla mucho sobre la capacidad de esas organizaciones más grandes que no han hecho ese trabajo. Y para esas colaboraciones vamos a definitivamente evaluar a los líderes y asegurarnos que están enfocados con, con las comunidades de primera línea y preguntar y asegurarnos que pueden retener su parte de la colaboración. Gracias por tu pregunta. Estamos realmente tratar de retener los valores de este fondo durante todo el proceso y esperamos asegurarnos de que estos fondos lleguen a las manos de las comunidades e individuos que han estado haciendo ese trabajo. Gracias. Y también esto me recuerda una nota, las horas de oficina van a estar disponibles y una hora de oficina que va a incluir consejos como escribir la solicitud para el ensayo, un ensayo para la subvención. ¿Alguna otra pregunta? Equipo, ¿hay alguna pregunta que les gustaría destacar? Tenemos una pregunta en el chat sobre las fechas de las horas de oficina. Sí, déjame. Aquí está la diapositiva. ¿Quieren regresar a esta? Aquí está.
Vamos a estar en el cafecito de cambio climático que va a ser mañana. También vamos a tener un taller el 13, el 14 de agosto, un horario de oficina virtual y taller de recaudación de subvenciones. Y el 3 de septiembre, un horario de oficina virtual. Estas horas, las del 14, van a ser por la tarde también para ayudar a las personas. Y déjenos saber si hay más eventos que ustedes creen que debemos de estar ahí. Luego, pónganse en contacto con nosotros si tienen preguntas específicas. Sí, queremos ser accesibles para todos. Y de nuevo, la solicitud se cierra el 15 de septiembre a las 5 de la tarde. Sí, aquí hay otra pregunta. Tenía en el proceso de trabajar en recomendaciones para el comité, esos fondos nos dimos cuenta que no hay muchas organizaciones que están haciendo el trabajo de justicia climática aquí en el condado de Boulder y tenemos curiosidad de porque hay un conflicto de interés de ser parte del comité de evaluación comunitaria para las subvenciones, pero si somos parte de la organización que está llenando la solicitud para la subvención, pero también queremos ser parte del comité de evaluación comunitaria. ¿Nos podríamos excusar o el proceso o todavía podemos llenar la solicitud y ser parte del comité? Y Leslie, corrígeme si estoy mal. Creo que sí puede ser parte del comité y solicitar, pero como tú dices, tú te excusarías de calificar tu solicitud. Oh, perdón, ¿no respondí la primera parte de tu pregunta o sí? No, sí, sí, fue esa. Sí, porque hay organizaciones muy pequeñas que lo están haciendo. Sí tendríamos que escoger entre una otra o ser parte del comité, pero parece que podemos excusarnos de evaluar nuestra propia solicitud o también de otras solicitudes de que con las personas que tienes una relación. Pero sí, por ejemplo, si nosotros beneficiaremos ah, financieramente, sí. Y sí estamos abriendo el CSC a miembros de la comunidad también, aunque no trabajen en la capacidad oficial de cambio climático, pero vives y trabajas en la comunidad, también eres bienvenido a llenar la solicitud para ser parte del comité de evaluación comunitaria. Déjenme, voy a revisar otras preguntas que hemos recibido. Adelante. Tengo mucha curiosidad. Alrededor de las organizaciones sin fines de lucros que pueden llenar la solicitud, vamos a decir, tienes tres clave que son sin fines de lucro o cuatro. Están haciendo mucho trabajo comunitario, mm, tienen registros de los participantes que están impactando con su trabajo. Y si cada uno te hace una solicitud por 1 millón o 500,000, ¿cómo lo harías para que sea igual para todos? ¿Ustedes le darían más a uno que tiene más capacidad y está haciendo más trabajo, potencialmente más trabajo por parte del gobierno, o sea, otra organización que está haciendo mucho trabajo comunitario y está necesitando este desarrollo de capacidad? ¿Cómo deciden cuánto van a dar o van a dar por igual? 500,000 a uno, 500,000 a otro. ¿Cómo? Aunque sí estamos mirando la capacidad para este llevar a terminar estos proyectos, también entendemos que otras organizaciones que son más pequeñas necesitan más capacidad y queremos proveerles apoyo.
Entonces, si miras la rúbrica de calificación, enfatizamos mucho la descripción del proyecto y el centro comunitario para proyectos y las metas que anticipamos, con los resultados que anticipamos. Estamos mirando eso. No estamos mirando o buscando dar fondos completos ni para un lado ni para otro. Este, no te puedo dar una evaluación de más o menos cuánto piense que va a ser. Pero eso es más o menos lo que estamos viendo. A ver, hay que hay un par de preguntas más. Otra pregunta que me salió aquí en el chat para sin fines de lucros, el tiempo de gestión de personal para proyectos está incluido en los gastos para el presupuesto. Sí, claro que sí, puedes incluir eso como parte de tus gastos. Tu presupuesto tiene que reflejar los costos del proyecto y esfuerzos y una plantilla del presupuesto va a ser proveídos para usted como parte de la solicitud. A ver, ¿me falta alguna pregunta? Y miro el comentario sobre tener una sesión después de las 5:30 de la tarde para que más personas puedan escuchar. Y como recordatorio, esta presentación es grabada para que personas que no pudieron ver esta primera sesión, la puedan ver grabada. Veo que tenemos una pregunta sobre los managers de propiedades a la solicitud por parte de residentes o si los residentes tienen que tener la solicitud por ellos mismos a través de una asociación de casas y como mencionamos, comunidades de parques móviles, casas móviles pueden y son elegibles para aplicar. ¿Sabes qué, Severa? No sé la respuesta exacta ahorita. Si tomamos el nombre de esta persona, podemos responderles por correo electrónico y les mando la respuesta así. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran decir en voz alta? Savannah, ¿se puede repasar de nuevo y compartir un poquito más sobre el CS? Invitar a los solicitantes a llenar la solicitud o si quieren considerar ser parte de este grupo. Sí, tenemos la forma de interés para el CS y se las vamos a hacer llegar a ustedes. Esta es una solicitud que cierra este viernes, pero estamos buscando a personas que llenen la solicitud para que ayuden a calificar y dar recomendaciones al condado de Boulder sobre cuáles proyectos deben de recibir los fondos. Y vamos a tener hasta 10 miembros de la comunidad servir en este comité. Y sí, no sé si hay algo más que quieres destacar, Leslie, sobre eso. Vamos a poner de nuevo la forma de interés, el enlace. No. Solo una cosa más que hemos agregado es que vamos a necesitar que los miembros del CSC nos vamos a reunirnos durante una hora que sea conveniente a ustedes. No necesariamente tendrá que ser durante el día. Si ven en el chat que quieren horas de oficina después de las 5:30 y vamos a estar considerando para los siguientes eventos. De nuevo vamos a tener interpretación y les vamos a dar proveer más diversidad en la comunidad. Por favor, compartan esta presentación con personas que hablan español, que sean partes de la comunidad. No- Nos encantaría que sean parte para que tengan un lugar y una voz y aumentar esos proyectos increíbles que ustedes ven y cómo está impactando y va a impactar a nuestra comunidad. Y otra cosa, para el CS.
Vamos a estar solicitando por este mes de agosto que sea enfocado en entrenamientos que vamos a estar proveyendo, sesiones y todo un paquete para CS. Queremos que ustedes sean partes de este comité y personas que ustedes consideren que puedan traer su voz de esas comunidades de primera línea y evaluar los proyectos y tener mayor impacto en nuestras comunidades aquí del condado de Boulder. Gracias, Leslie. Parece que tenemos un par de preguntas relacionadas con el CSC exactamente. Si quieres responder esas preguntas. Adriana pregunta si los participantes del CSC son parte de un grupo o organización elegible para llenar la solicitud o sus organizaciones pueden llenar la solicitud para los fondos. Sí. La respuesta es sí, van a ser parte de las conversaciones alrededor la discusión que vamos a tener para el proyecto, pero se van a tener que excusar cuando se presente la organización que llenó la solicitud. Especialmente aquí en el condado de Boulder, hay una comunidad que todos nos conocemos. Es una comunidad pequeña y queremos asegurarnos que probamos oportunidades para todos y que estamos contribuyendo. Y la otra pregunta es, ¿las personas de las comunidades van a ser pagados por su tiempo? Sí, Marta. Muy bien, gracias, Leslie, por responder esas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Miembros, ¿alguna última pregunta? Gracias a todos por ser parte de esta primera reunión. Como dije, mándenos correo electrónico si tienen preguntas específicas que no fueron cubiertas o mencionadas en las preguntas y respuestas frecuentes o búsquenlos en el sitio web. Esperamos verlos en nuestra comunidad y en próximos eventos. Que tengan un buen día.